Buenas tardes, espero que se encuentren bien, dadas las condiciones en las que estamos, pero por lo menos estando en casa y cuidándonos y cuidando unos a otras y a otros. Hoy día vamos a continuar con las distintas fases del proyecto de investigación desde la perspectiva cuantitativa que nos propone Hernández Sampieri y los otros autores en su libro. Pero básicamente existen otros manuales también de metodología de investigación en ciencias sociales que proponen las mismas fases, es decir, primero concebir una idea, dice Sampieri, o plantear un tema o definir un tema de investigación, luego formular el problema de investigación, posteriormente elaborar el marco teórico y conceptual desde el cual se va a abordar la investigación, posteriormente definir qué tipo de investigación va a ser, si una investigación exploratoria, si una investigación de tipo descriptiva, correlativa o correlacional también le denominan, o explicativa, ¿no? También otro paso es la formulación de hipótesis y luego la definición del tipo de diseño que se va a realizar para poder probar las hipótesis o refutarlas, ¿no? Esos tipos de diseños pueden ser experimentales, cuasi experimentales o no experimentales, ¿no? Por supuesto, después viene ya el trabajo de campo, de recolección de datos o de obtención de los datos a partir de distintas técnicas de definición de una población, la población que se va a estudiar, y también de la muestra que represente a esa población, luego la técnica de obtención de datos, y finalmente el análisis de los datos y las conclusiones y elaboración del informe final, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver los dos primeros pasos. El primero, la concepción de la idea de investigación, cómo llegamos a una idea, a plantear un tema de investigación, de qué manera se propone un tema de investigación, y ahí vamos a ver que, las maneras son múltiples, ¿no? La forma de llegar a un tema. Ya les había dicho por ahí en una de las clases que muchas veces el tema no está elegido por uno, sino que a uno se lo piden. Si uno está trabajando en algún medio, en alguna institución, y bien, le piden abordar alguna temática y uno tiene que abocarse al estudio y a la investigación de esa temática, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos, en base a lo que vemos en el libro, el primer paso entonces es esto, concebir la idea. Ahí es cómo nace un proyecto de investigación, ¿no? Las investigaciones se seleccionan mediante ideas y siempre se necesita una idea, ¿no? Un tema, a ver sobre qué vamos a investigar, ¿no? Las fuentes de ideas para investigar pueden ser muy variadas, como hemos dicho. Podemos mencionar experiencias individuales, experiencias que nos hayan sucedido de jóvenes, de niños, y que nos haya quedado en la memoria y la cual nos lleve a hacernos ciertas preguntas, ¿no? Materiales escritos, libros, revistas, periódicos, programas de televisión, teorías que hayamos visto en la carrera, descubrimientos de otras investigaciones, conversaciones que uno pueda tener con otras personas, observaciones de hechos, creencias y también ciertos presentimientos, ¿no? Así que las ideas pueden surgir de una gran variedad de fuentes, ¿no? La mayor parte de las ideas son vagas. Si supongamos que uno se quiere plantear una investigación para el campo de la comunicación, ya hemos visto en temas anteriores que hay distintas áreas para investigar en comunicación masiva. Bueno, ahí puede haber muchas ideas muy vagas, muy imprecisas, ¿no? Entonces hay que analizarlas cuidadosamente para que se puedan transformar en planteamientos precisos y estructurados, porque recordemos que la ciencia requiere un lenguaje preciso para no llevar a confusiones, ¿ah? Entonces, cuando uno tiene una idea, aunque sea una idea vaga, lo importante es ver otros antecedentes, otros estudios que hayan hecho investigaciones
semejantes, y eso a uno le ayuda a precisar también la propia idea, ¿no? Trabajos anteriores. Es muy importante, hoy en día con la tecnología, con Internet, se hace mucho más fácil poder contar con antecedentes y poder hacer una búsqueda, a ver qué temas se están investigando, acorde a lo que uno tiene como idea, ¿no? Después vamos a proponerles algunos buscadores de lo que se denomina reservorios. Reservorios son páginas especiales de temas que tienen que ver con la disciplina específica de uno. Hay páginas que tienen que ver con las ciencias médicas, otras que tienen que ver con ingenierías, otras que tienen que ver con la física. Bueno, hay reservorios que son más específicos de ciencias sociales y de comunicación social, donde uno puede buscar y ver, ¿no?, qué trabajos existen de investigación ya realizados, ¿no?, qué antecedentes. Bueno, ¿por qué es necesario saber qué otros temas se han abordado, qué antecedentes hay? Bueno, porque es importante no investigar sobre algún tema que ya haya sido investigado muy a fondo por otros, ¿no? ¿Sí? A veces se cae en lugares comunes para investigar temas que ya fueron investigados y que no hace falta seguir investigándolo porque ya fueron investigados, ¿no? Aunque a veces es bueno que investigaciones que se hayan hecho en otras localidades o en otros países puedan ser replicadas en nuestro medio. Es una manera de aprender, pero también porque los resultados seguramente van a ser distintos, ¿no? Si se hace una investigación acerca del uso de las nuevas tecnologías para educación, seguramente la investigación que se haya hecho hace 2 años en el país o acá mismo en La Rioja es muy distinto a la investigación que se pueda realizar hoy día con esto del coronavirus y la necesidad que hemos tenido todos y todas de recurrir a las tecnologías de la comunicación y de la información, y en este caso a todo lo que tiene que ver con lo digital y con Internet, que nos ha forzado, sin prepararnos, a tener que recurrir a estas tecnologías que ya estaban presentes hace muchos años y sin embargo no estaban muy en uso, ¿no? Por lo tanto, una investigación de ese tipo, aunque ya se haya realizado, seguramente sería más útil realizarla hoy en día también, ¿no? Bueno, también es bueno conocer otras investigaciones porque nos ayuda a estructurar más formalmente la idea que uno tiene, darle forma desde el punto de vista del lenguaje también, ¿no? Y además le permite a uno seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea de investigación, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben que para cualquier tema social siempre hay distintas perspectivas, entonces es bueno conocer desde qué perspectiva se han estudiado esos fenómenos. La mayoría de las investigaciones, a pesar de que se ubiquen dentro de un enfoque particular, no pueden evitar tomar temas que se relacionan con distintos campos o disciplinas, ¿no? Si vamos a abordar un tema que tenga que ver, por ejemplo, con discriminación hacia personas de distintas etnias en los medios de comunicación, seguramente ahí nos vamos a encontrar con estudios de otras disciplinas, por ejemplo, la psicología social, que aborda mucho el tema de representaciones sociales o de estereotipos sociales, ¿no? Entonces ahí seguramente se van a relacionar distintos campos disciplinarios, ¿no? A pesar de que uno puede investigar a los medios de comunicación masiva y ver cómo representan los medios a personas de otras etnias, eh, es bueno también conocer eh, la discusión o los enfoques que hay desde otras disciplinas. Seguramente nos va a servir ubicarlos desde algunas otras disciplinas que hayan estudiado el tema también, ¿no? Bueno, luego el tema, ¿cómo se plantea, no es cierto? Bueno, hay preguntas de investigación y también eh, objetivos de investigación. Acá ya, más que planteamiento o que definición del tema, ya estamos abordando el segundo paso, que es formular o plantear el problema de investigación, ¿no? El problema de investigación, entonces, generalmente se formula con 4 elementos, nos dice el libro, ¿no? Uno es los objetivos de investigación, por lo tanto hay que establecer objetivos de investigación, las preguntas de investigación
Desarrollar preguntas de investigación, justificación de la investigación y analizar la viabilidad. Esos son los 4 elementos de cómo se plantea un problema de investigación. Acá voy a tener que corregir el PowerPoint, porque más que plantear el tema, el título sería cómo se plantea el problema de investigación, ¿no? Bien, bueno, acá está, ¿no? En realidad, plantear el problema es estructurar más formalmente la idea de investigación. Supongamos que la primera idea que tengamos sea, bueno, a ver, queremos saber cómo se han modificado las prácticas de estudio o las prácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad a partir del uso de Internet y los medios digitales, ¿no? En este contexto de coronavirus. Bueno, ahí seguramente eso es una idea muy vaga, hay que plantearlo ya como problema, fijando objetivos, estableciendo preguntas y justificando la investigación. Vamos a ver entonces cómo se estructura mejor. ¿Qué elementos entonces tiene el planteamiento del problema? Bueno, ya hemos dicho, entre los problemas tienen varios elementos que son los objetivos, las preguntas de investigación y la justificación del estudio. Bien. Los objetivos de investigación, bueno, generalmente se formulan con verbos en infinitivo, porque los objetivos es una acción, son acciones a lograr, ¿no? que nos van a fijar como dice la palabra, el objetivo, es decir, hacia dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, ¿qué pretendemos con la investigación? Bueno, hay una gran variedad de tipos de investigaciones según lo que se pretende, ¿no? Hay investigaciones que buscan contribuir a un problema en especial, entonces hay que definir cuál es ese problema que se quiere resolver, y de qué manera se piensa que el estudio va a ayudar a resolver ese problema. Hay otras investigaciones que tienen como objetivo probar una teoría, son investigaciones más teóricas, o aportar evidencia empírica para probar esa teoría, ¿no? Bueno, esto entonces, los objetivos se tienen que expresar con mucha claridad para que no se desvíe la investigación hacia otros objetivos, ¿no? Son las guías de estudio que nos van a permitir encauzar toda la investigación a lo largo de los demás pasos o fases de la investigación. Es conveniente entonces plantear a través de una o varias preguntas, según el caso y el problema que se va a estudiar. Esto sería el segundo elemento, que es el planteamiento de preguntas de investigación, ¿no? Plantear el problema de investigación en forma de pregunta tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, minimizando la distorsión, ¿no? Supongamos que uno tiene como objetivo, bueno, analizar las modificaciones que se han realizado en las prácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad en estos meses, ¿no? Bueno, eso sería el objetivo, ¿no? Analizar. Ese verbo, analizar, es infinitivo y por eso nos dice que es un objetivo, ¿no? Ahora bien, eso se puede convertir luego en preguntas, ¿no? Las preguntas que nos llevaría a orientar a la investigación sería, bueno, ¿cuáles son los hábitos y los cambios que se han producido del lado de los profesores, por ejemplo, para el uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, qué tecnologías se usan, cómo se han aprendido, si hubo oportunidad de aprender o no, y lo mismo para el caso de estudiantes, ¿no? Cuáles son las tecnologías de Internet, o digitales, perdón, que más usabilidad tienen, que son más frecuentes, cuáles son las que efectivamente se usaron en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuáles son los recursos con los cuales hemos contado. Hay, por ejemplo, entre los recursos que tenemos, bueno, existen las aulas virtuales que están en la universidad. Nosotros no estamos usando ese recurso, estamos usando, en este caso, el grupo de Facebook y otros recursos como videos que nos permite enlazar el link desde otras plataformas como YouTube y otras más, ¿no? Pero ahí sería esto, analizar, bueno, qué se ha estado usando, si las aulas virtuales que propone la universidad u otras maneras como redes sociales,
en este caso Facebook o WhatsApp, hay docentes que están usando WhatsApp. Bien, esas son preguntas, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los recursos que se usan o que se han usado para este periodo, ¿no? Así que las preguntas nos permiten entonces ir orientando después la investigación, ¿no? Bien, luego hay que justificar la investigación. Toda investigación se realiza con alguna finalidad, ¿no? Entonces hay que justificar cuál es la razón que motiva el estudio. La mayoría de las investigaciones tienen un propósito definido, no se hacen por el capricho de una persona o de una institución, sino que tienen un propósito para que se haga la investigación. En el caso que ponemos ahora como ejemplo, bueno, uno quiere conocer las modificaciones que se han producido en el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir del uso de las tecnologías digitales y de Internet. Bueno, ¿por qué queremos conocer esto? Bueno, para poder mejorar y poder hacer más eficientes los recursos con que se cuentan y poder sortear las dificultades para otro momento, para aprovechar mejor los recursos y para poder, por ejemplo, mejorar el proceso de enseñanza por parte de los profesores y también de aprendizaje por parte de ustedes, ¿no? Entonces hay finalidades, ¿no? En otro tipo de investigación, supongamos que uno trabaja en una institución y hace publicidad, seguramente le van a pedir, bueno, a ver, si tienen que sacar un nuevo producto al mercado, hay que hacer una investigación de ese mercado y hay que saber, supongamos que ahora viene el invierno y se están fabricando nuevos tipos de bufandas y esas bufandas son de determinada textura o colores. Bueno, hay que estudiar el público para ver a quién queremos llegar, si a jóvenes o adultos, entonces ahí hay que estudiar ese público, a ver si usan o no bufandas, qué tipo de bufandas, qué es lo que está de moda, ¿no? Es decir, hay una serie de preguntas que nos permiten también encauzar la investigación y además justificar, en ese caso, por supuesto, como son investigaciones que están orientadas al mercado, que seguramente tienen siempre finalidades de tipo de marketing y de comercialización, ¿no? Ahora, si son investigaciones que se hacen en una institución pública, seguramente va a estar relacionada con objetivos de esas instituciones públicas, ¿no? Así que bueno, y si uno trabaja para un medio de comunicación, también la justificación es necesaria para poder hacer viable además la investigación. El otro punto es precisamente este que decimos de la viabilidad. La viabilidad significa evaluar a ver si lo que nos hemos propuesto con la investigación va a ser posible. Y esa viabilidad depende de varios factores. Hay factores que tienen que ver con los recursos que se tienen. A veces uno se propone una investigación que es demasiado grande. Supongamos que uno dijera, bueno, queremos saber cuáles son los cambios o las modificaciones que se han producido en el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de las nuevas tecnologías y de Internet en toda la Argentina. Bueno, ahí estamos proponiendo un ámbito geográfico de área de investigación muy grande para nosotros. Nosotros estamos en La Rioja. Ahora, si quisiéramos hacer una investigación de ese tipo, sería poco viable desde nuestro lugar. Habría que hacer convenios con otras universidades para hacer una investigación en común, en conjunto con las otras universidades. Ahora, si el recurso humano somos nada más que nosotros y nos constituimos en equipo de investigación, bueno, tendremos que acotar la investigación y decir, no la vamos a hacer acerca de toda la Argentina, sino vamos a estudiar esa modificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo vamos a realizar únicamente en La Rioja, ¿no? Y supongamos que aún así decimos, bueno, pero La Rioja es una provincia muy extensa, no podemos salir a buscar datos al interior porque estamos en cuarentena y todo lo demás, decimos, bueno, vamos a hacer acotar el problema, digamos, a un ámbito más viable, que podría ser, bueno, hagamos el estudio únicamente en el ámbito de la universidad, con estudiantes y con profesores de la universidad. ¿Por qué? Porque es más viable, porque se les pueden mandar encuestas online si tenemos la dirección de todos los estudiantes, dirección de mail o de otras formas, y a todos los profesores para que, por ejemplo, puedan llenar una encuesta que nos va a permitir tener los datos que nos lleven a
cumplir los objetivos y las preguntas de investigación, ¿no? Así que la viabilidad tiene que ver con eso, con poder ajustar también el tema que vamos a investigar a lo realmente posible, ¿ah? Esa viabilidad entonces puede ser de tipo económica, también de tipo de tiempos. Supongamos que uno dice, bueno, queremos hacer una gran investigación, pero tenemos nada más que un mes o 2 meses, eso acorta o conduce a la necesidad de hacer más acotable la investigación, ¿no? Bueno, yo tengo acá algunos libros de investigaciones para que veamos cómo definen ellos el tema de investigación y también los objetivos de investigación. No todas las investigaciones, cuando uno lee los libros, cuando ya se han publicado, no todas siguen estrictamente los pasos que siguen estos manuales. Es decir, no todos presentan los resultados de su investigación eh, formalmente con los pasos que nosotros hemos señalado. Muchas veces la presentación de las investigaciones, sobre todo cuando se convierten en libros, suelen tener otro tipo de formas, ¿no? Pero uno puede rastrear tanto el tema como los objetivos, es decir, el problema que se quiere investigar, leyéndolo muchas veces en la introducción de los libros, ¿no? O entre leyendo lo que nos presentan, ¿no? Por ejemplo, este es un libro que se llama Discurso Político y Prensa Argentina, es una investigación, son varias investigaciones que tratan de el proceso que hubo en Argentina en los 90 de flexibilización laboral. Fueron leyes que se propusieron en la década del 90 para flexibilizar el mercado laboral, es decir, para en el fondo quitar derechos a los trabajadores para poder avanzar con reformas de tipo laborales que se proponían en los 90, que fue una década denominada también de modelo neoliberal, y por lo tanto se querían modificar las leyes laborales. Eso, la discusión de las leyes para reforma de las leyes laborales estaban tanto en los discursos de los políticos en ese momento como también en los medios de comunicación. Y bueno, este libro entonces, Irene Basilacci de Gialino, que es una doctora en comunicación, su título de grado es abogada, pero luego se ha dedicado a investigaciones de tipo semióticas y de discursos políticos, entonces tiene varias investigaciones relacionadas a este tema, la reforma laboral, y cómo es representada la reforma laboral en el discurso político de la prensa escrita, ¿no? Y, por ejemplo, acá uno de los trabajos de esta investigación nos dice, es uno de los capítulos, dice, la construcción discursiva mediática, es decir, el discurso mediático de los medios escritos, y ahí toma a los medios que había en ese entonces, sobre todo los medios de Buenos Aires. Entonces, el título es La construcción discursiva, mediática y política de la realidad social, ¿no? Y entonces da una introducción, y en la introducción dice, bueno, en el año 1991, estamos hablando comienzo de la década del 90, cuando se empiezan a implementar muchas de las políticas neoliberales de ese entonces, dice, en 1991, con anterioridad a la sanción de la ley 24028, que es la ley de accidentes de trabajo en ese momento, dice, y siguiendo un proceso de profunda transformación normativa de las relaciones laborales, aparecieron en la prensa escrita de Argentina una serie de noticias que se referían a las enfermedades y los accidentes laborales y que aportaban toda una suerte de datos sobre ellos y en especial sobre su tratamiento desde la jurisprudencia. Bueno, la cuestión es que ya había aparecido, esa ley ya se había aprobado y bueno, había entrado al Parlamento la discusión de esta otra ley que era sobre reforma laboral. Entonces dice, bueno, el objetivo de este estudio, ahí ya plantea el tema y el problema, ¿no? El objetivo del estudio que expondremos en este capítulo fue determinar, ¿ven? Ahí tenemos el verbo en infinitivo, determinar de qué modo el contexto social textual que las noticias y el discurso político crearon para provocar la sanción
de la citada norma, es decir, la norma de accidentes de trabajo en ese momento. Cómo ese contexto y las noticias que aparecieron en los medios escritos y el discurso político de entonces quienes habían trabajado la ley, dice, condicionaron además la interpretación de los textos legales, es decir, tanto la ley de reforma laboral como la de accidente de trabajo. Y también condicionaron la interpretación de los textos legales destinados a regular la relación entre el hombre y las condiciones del lugar. ¿Qué quiere decir esto? En definitiva, lo que buscan con esta investigación es determinar de qué manera los textos discursivos, los discursos que estaban plasmados en los medios gráficos de ese momento, los diarios, no solamente hablaban sobre el tema este, ¿no? Sobre la reforma laboral y sobre los accidentes de trabajo, sino que la manera en que trataban los temas condicionaban la interpretación que los propios lectores le daban a esas noticias. ¿Qué significa esto? Si uno va a la teoría de la agenda setting, significa que los medios no solamente instalan un tema, sino también la manera en que lo tratan nos predisponen a interpretar esos temas, ¿no? Y después lo analizan, dice ya desde el nombre, denominarle a la ley de flexibilización laboral, porque así titulaban los diarios, la metodología que usa es referirse a los títulos. Bueno, el nombre flexibilización laboral es un nombre rebuscado, un nombre lindo para no llamarle de la manera que realmente fue, que es una ley para limitar los derechos laborales. No es lo mismo denominar ley que quita o limita derechos laborales a llamarle ley de flexibilización laboral, ¿no? Eso predispone entonces la manera de leer. Bueno, después hay otras consideraciones de esto acerca de esta investigación que la vamos a ver en otros pasos, en las demás fases de investigación, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿cuál es la población de estudio? En este caso la población no fue una población hecha de personas, sino la población se refiere a los titulares de los medios de comunicación de ese momento. Cuando se sancionaron las leyes, hubo un periodo de discusión de la ley, lo que tomaron para analizar fueron todos los titulares, esa sería la población total, y de esa población se sacó una muestra, es decir, no se analizaron todos los titulares, que eran muchísimos, sino una muestra que representaba a los demás titulares, ¿no? Bien, otro investigación, por ejemplo, sobre otra temática, esta que hemos visto habla de discurso, del discurso político en medios gráficos. Por lo tanto, si uno ve sobre qué área de comunicación mediática está investigando, es el área que habíamos dicho que está cuando se investiga los contenidos de los medios de comunicación, ¿no? Pertenecería al ámbito del análisis de contenido o representaciones sociales, es decir, cómo los medios instalan cierta imagen del mundo e imagen en este caso, de las leyes laborales, ¿no? Otra investigación que tengo acá se llama El mercado de revistas en la Argentina. Esta es una investigación, es un libro de una tesis doctoral de Estel 10, es de la década de los 90 también. Bueno, muchas investigaciones, por lo menos estos libros son de esa época. Acá lo que va a investigar sería al área de los medios, es decir, a las áreas empresariales del mercado de revistas. Entonces define qué es un mercado de revistas, pero lo interesante entonces acá es fijarnos cuál es el tema que va a investigar. Dice, acá lo dice, el objeto concreto, o sea, ¿qué es lo que se va a estudiar? El tema. El objeto concreto de este trabajo es describir y explicar el funcionamiento del sector de revistas de consumo en la Argentina en el periodo de 1991-1999. ¿ah? Y después da las definiciones. Por sector de revistas de consumo se entiende el conjunto de empresas editoriales de revistas con contenidos redactados de forma asequible a todos los públicos que se distribuyen principalmente a través de kioscos. Estamos hablando de década del 90, muchas revistas, la mayor parte de las revistas se vendían en los kioscos. Hoy en día hay muchas revistas ya
que son digitales, hay muchas ediciones digitales, y el mercado de revistas impresas, por supuesto, se ha visto afectado por las nuevas tecnologías, pero en la década del 90, bueno, había muchísimas revistas de todo tipo, y lo que intenta entonces, el objetivo de esta investigación es describir, fíjense, un verbo, describir y explicar el funcionamiento del sector de revistas de consumo en la Argentina en un periodo determinado, 1991 a 1999. Es decir, cuando se define un tema, cuando se termina de delinear la idea de investigación y el tema que se va a investigar, se debe explicitar el ámbito geográfico. No es lo mismo estudiar el mercado de revistas del mundo que el mercado de revistas en Argentina o el mercado de revistas en La Rioja. Acá está hablando del mercado de revistas de consumo en Argentina, y además, ¿en qué época? Dice, habla en el periodo 1991 a 1999, es decir, toma un estudio de varios años, ¿no? De 8, 9 años, casi 10 años, ¿no? Bien, y habla de los objetivos, ¿no? Dice, los objetivos generales de esta investigación son 5. El primero es identificar las notas que definen el negocio de revistas, en especial de aquellas que diferencian el funcionamiento de este sector de otros sectores de la industria cultural, ¿no? La industria cultural está las revistas, las radios, los libros, ¿no? Pero acá quería entonces identificar las notas que definen este negocio de revistas, que se distingue de otros, por ejemplo, el sector de diarios. Bueno, es decir, lo primero que quería hacer, el objetivo es caracterizar el negocio de las revistas, ¿no? El segundo objetivo, dice, es estimar el grado de dependencia del sector de revistas de consumos de los ingresos por las ventas de ejemplares y por venta de publicidad, ¿no? Ahí hay un objetivo que tiene que ver también con el sostenimiento económico de estos proyectos gráficos, ¿no? Es decir, estimar el grado de dependencia del sector de revistas de consumo de los ingresos que les llegan por la venta de los ejemplares y por la venta de publicidad, ¿no? Entonces, lo que se quería saber es cómo se sostienen estas revistas, si es por las ventas, si es por la publicidad, si se pueden sostener o cuáles son las dificultades. El tercer objetivo, dice, es describir la estructura de circulación de la revista de consumo según contenido, según dice, según el contenido, el tipo de circulación y la periodicidad de los títulos, ¿no? Bueno, ahí entonces el tipo de circulación y la periodicidad tiene que ver también con el público al que va dirigido las distintas revistas en ese momento. Revistas para niños, hay revistas temáticas, y bueno, además, cuál es la periodicidad, si son semanales, mensuales, ¿no? Bueno, el cuarto objetivo era explorar la relación entre la circulación, el contenido y el valor publicitario de las revistas de consumo de editores. Y finalmente el quinto y último objetivo es analizar cuáles son las alternativas de distribución de las revistas de Argentina, ¿no? Es decir, frente a la distribución que se propone describir y analizar, bueno, cuáles serían las otras alternativas de distribución para que tengan mayor llegada y puedan ser más sostenibles desde el punto de vista económico, ¿no? Analizar distintas alternativas. Por lo tanto, bueno, acá hay una justificación del trabajo que tiene que ver con un estudio que permitiría a las empresas que realizan revistas, bueno, poder tener una sostenibilidad económica a mediano o a largo plazo, ¿no? Bien, por supuesto, ha pasado mucho desde esto, llegaron las nuevas tecnologías, los medios los medios electrónicos, la digitalización, bueno, seguramente un estudio de este tipo hoy en día se arrojaría otros resultados, ¿no? Bien, después vamos a hacer un trabajo con estas investigaciones ya cuando avancemos en los otros pasos, para que ustedes puedan analizar los distintos pasos dentro de estas investigaciones. Por supuesto, estos libros en general son investigaciones que no son de tesis de grado, de universidad, sino que son tesis doctorales que luego se han convertido en libros. Por lo tanto, por eso los objetivos por ahí eh, y el alcance que tiene son bastante importantes, ¿no? A veces, cuando uno tiene que hacer una investigación, por ejemplo, en la universidad, que tiene su área, que es la Secretaría de Ciencia y Técnica, donde profesores con estudiantes y también graduados y no docentes presentan proyectos de investigación, bueno, suelen ser
objetivos un poco más acotados y no tan amplios como las tesis doctorales. Lo mismo cuando ustedes tengan que realizar las tesinas para graduarse como licenciados, también son de un alcance no tan amplio como las tesis doctorales, ¿no? Bueno, esos son algunos ejemplos que después podemos discutir un poco más y ustedes ojalá tengamos posibilidad de que los puedan ver en manera material, ¿no? Bien, y también ustedes pueden buscar, eh, yo durante esta semana voy a fijarme la actualidad de ciertos reservorios, digamos, que son ciertas páginas específicas sobre investigaciones en comunicación para que ustedes vayan viendo. Así que hasta ahí llegamos hoy día con la clase y les propongo entonces que lean todo el capítulo que está relacionado con estas dos primeras partes del proceso de la metodología de investigación cuantitativa, es decir, concebir la idea, definir un tema y plantear el problema de investigación, y vean los ejemplos que el propio autor del libro y los propios autores, Sampieri, Hernández Sampieri y demás, los propios ejemplos que ellos ponen. Cualquier cosa, podemos proponer ya para la semana que viene alguna modalidad de video que sea a tiempo real o en vivo para que podamos discutir o también que ustedes puedan hacer preguntas. Así que vamos a ver, yo les voy a mandar a los mails de ustedes una encuesta para ver de qué manera sería más posible, a ver si todos tienen conexión a internet en tiempo real. A veces algunos tienen celulares y tienen paquetes de datos y es más difícil acceder a una videoconferencia, ¿no? Pero cualquier cosa les voy a mandar al mail de ustedes para hacer una especie de encuesta. ¿Eh? Bien, muy buenas tardes y nos vemos en la próxima.